Capítulo 1255 de este viernes 7 de noviembre del 2025 y como casi todos los viernes traigo capítulos de opinión sobre algún aspecto del podcasting que me rodea y sobre el que quiero profundizar un poco. Así que arrancamos. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Aquí comienza una nueva entrega de Al otro lado del micrófono, el metapodcast diario en el que comparto todo lo que me apasiona del universo del podcasting. Yo soy Jorge Marín y te doy la bienvenida al episodio 1255 que da cierre a una semana más. Que bueno, en realidad sería una semana menos, pero bueno, ya me entendéis. Hoy quiero reflexionar sobre lo irónico de que en un universo tan libre como es el del podcasting, que digamos que no nos impone, el hecho de hacer podcast no nos impone temáticas o duraciones, y que ni siquiera nos encorseta en un formato, digamos, predefinido. No hace falta que lo hagamos siempre en compañía, no hace falta que lo hagamos siempre en vídeo, no hace falta que nuestro podcast sea un narrativo, no hace falta que tú publiques diariamente o semanalmente, no, aquí todo es libertad. Pero en esa libertad siempre hay personas dispuestas a ponerle barreras al campo o también supuestas fronteras inexistentes, ¿no?, entre lo que es podcast y lo que no es podcast, los que hacen podcast de verdad, los auténticos, o los que utilizan y pervierten el formato, que no hacen podcast en realidad, en fin. Siempre hay gente que quiere poner límites a lo que es o no es un podcast, o a lo que ellos hacen o lo que otros hacen, ya me entendéis. A veces parece que vivimos en medio de una guerra civil entre personas o entre creadores, porque sobre todo son los creadores, no tanto los oyentes, que nada más que buscan crearse enemigos y marcar límites y fronteras. Hay gente que solamente considera podcast al formato o al nicho que ellos o ellas tratan. Otros que solamente consideran su tipo de podcasting como el podcasting puro, y algunos incluso quieren trazar un precipicio imaginario por donde lanzar a todos los que no piensen como ellos. Y a mí, sinceramente, a mí todo esto me da una verdadera pena. A mí, como creador y como oyente de podcast desde hace años, cada vez que veo una guerra de esta, digo, madre mía, ya están aquí repartiendo carnés o poniendo fronteras, o poniendo límites, en fin. El podcasting, o los podcasts, nacieron libres. Y por mucho que a algunos les duela, seguirán siéndolo. Este formato, en sus orígenes, ahora ya no tanto, por desgracia, pero sigue siendo así, es algo descentralizado donde cualquier persona puede publicar y ser escuchado sin permiso de nadie. O sea, tú puedes publicar donde y como quieras y las personas te pueden consumir tu podcast donde y como quieran, ¿no? Ya digo, podemos publicar y escuchar podcast casi en cualquier sitio y a cualquier hora. Hay plataformas que no lo permiten, pero bueno, ya me entendéis. Esa libertad es precisamente lo que hace del podcast algo tan rico, o al menos a mí me lo parece, donde cabemos todos, ¿no? Todo tipo de modelos de podcast, todo tipo de periodicidades, de formatos, todo tipo de voces, todo tipo de intenciones, no sé, lo veo que es algo completamente libre, ¿no?, que cualquier persona puede utilizar. Podcasts más pequeños, podcasts más grandes, podcasts más largos, más cortos, que publiquen más, que publiquen menos, en un formato o en otro, ya me entendéis. Hay quien cree que aceptar dinero o buscar ingresos con tu podcast es traicionar el espíritu original del podcasting, porque esto es algo libre, esto es algo amateur, esto no, tiene que ser independiente. No, hay gente que cree que por cobrar por un podcast equivale a venderse, ¿no?, o a utilizar para vender tus proyectos o tus productos o tus servicios, es pervertir el espíritu para el que está creado el podcasting. Pero ¿esto qué tiene de verdad? No sé. Yo creo que si quieres tanto a este medio, que quieres vivir de él, es algo ideal, ¿no? Quiero decir, si se me ocurre, un escritor puede escribir por amor al arte, ¿no? Pero si esa escritura le da de comer, no será lo mejor para esa persona, no será lo mejor para dicha persona que pueda vivir de lo que hace para poder dedicar su tiempo al completo, todo su tiempo y todo su esfuerzo en eso que le hace tan feliz. Quiero decir, si un escritor tiene el tiempo y el dinero suficiente para seguir escribiendo, para poder mejorar su manera de escribir, ¿no será lo mejor para esa persona? ¿No le hará eso ser mejor escritor? No, que si gana dinero con eso que hace,
que es escribir, porque es el ejemplo que se me ha ocurrido, si gana dinero con eso que hace, que es escribir, ya no, en realidad no es un escritor. No, digo yo que si sigue escribiendo más tiempo, será mejor escritor, ¿no? No quiero decir mejor ni peor, pero será más escritor, ¿no? Porque al final escribe más que otra persona que durante el día tenga que realizar sus labores de carnicero, pero que luego solamente escriba por ocio. Pues si a esa persona le podemos dar el beneficio de que escriba durante todas las horas de su día, que se pueda ganar el sueldo escribiendo, pues será mejor, ¿no? Digo yo, que en vez de ser algo negativo, deberá ser algo positivo, creo yo, no sé, se me ocurre, ¿eh? ¿Cuántos directores de cine, futbolistas o cantantes les hemos escuchado, hablar eso o decir eso de yo de pequeño soñaba con ser, pues eso, director de cine, futbolista, cantante o escritor o lo que sea, y es precisamente lo que se han convertido. Eso se llama cumplir un sueño, ¿no? Tú con lo que soñabas de pequeño y al final lo has conseguido es cumplir un sueño. Pero sin embargo esto en los podcasts, para algunas personas esto no está bien visto. No, yo quiero dedicarme a hacer podcast, quiero vivir de mi podcast, yo quiero vivir de hacer podcast. No, eso no está bien. No respetas la esencia pura del podcasting. No, esto tiene que ser completamente libre. Si lo haces estás pervirtiendo el formato. Pues perdonadme, pero yo sinceramente lo veo un poco ridículo. Pero esperad, mejor dicho, que vamos al siguiente punto. Los hay que por el contrario, no es que no quieran que te dediques a esto, sino que además de que te dediques a esto, te exigen un mínimo de facturación, o un mínimo de escuchas, o un mínimo de descargas, o un mínimo de notoriedad para considerarte un podcaster de verdad. Porque si lo haces por amor al arte, no eres podcaster de verdad. O sea, hay algunos que me quieren quitar el carnet de podcaster por querer vivir de esto, y hay otros que me quieren quitar el carnet de podcaster porque no cobro lo suficiente para poder vivir de esto. Vamos a ver, ¿en qué quedamos? Resulta que soy criticado por supuestamente pertenecer a una industria y por otro lado no puedo considerarme parte de esa industria que todavía es incipiente porque no cumplo unos mínimos. Yo, vuelvo a repetir, sinceramente lo veo ridículo, ambas opciones. Pero vamos a otro caso. No pertenecer a un nicho concreto o incluso a un formato concreto de podcast. Resulta que si mi podcast no es, se me ocurre, no es un narrativo de no ficción o no es un trabajo de investigación o no es una charla o no es una tertulia, no soy considerado creador de podcast, porque claro, lo que X personas consideran que es un podcast es solamente lo que entra dentro de lo que ellos crean o consumen, y como yo hablo de un nicho tan concreto que es un micro nicho, no merece la pena ni que sea tenido en cuenta como creador de podcast. Porque claro, como es algo tan pequeñito que hablo de algo tan concreto, no, mi podcast no puedo entrar en no sé qué premios o no sé qué asociación o en no sé qué grupo. No puedo entrar, no puedo participar, ¿no? Porque no tengo una red de podcast detrás o un padrino detrás o porque necesito el apoyo de no sé qué estatuto oficial o peor aún. Que esto ya es el colmo de los colmos. Como mi podcast no se graba en vídeo, o como yo no saco extractos de mis grabaciones para cumplir con lo que pide no sé qué red social, y yo no hago podcast. Porque como solamente lo emito en audio, pues claro, lo mío no es un podcast. Porque lo que es un podcast es eso que triunfa ahora en vídeo o en no sé qué plataforma de red social que tiene no sé cuántos millones de reproducciones porque se cruza con los algoritmos, en fin. Todo eso que no tiene nada que ver ni con mi comunidad, la comunidad de mi podcast, ni con mi audiencia o los números cojo aire, con los números de mi propio podcast. Como ese podcast no cumple los mínimos o los requisitos que otras personas consideran que yo no soy podcaster. Yo, sinceramente, todo esto lo vuelvo a ver ridículo. Yo, Jorge Marín, yo comencé haciendo un podcast hace ya casi 13 años. El 1 de enero del 2013 salió el primer episodio de ¿Por qué podcast? Ese podcast yo lo hacía por gusto. Y ni siquiera tenía un nicho concreto. Cada episodio cambiábamos de tema. Yo lo creé porque quería hacer podcast. Y encontré a un grupo de personas que, como yo, buscaba hacer eso mismo. Simplemente grabar podcast. Daba igual el tema. Nos juntábamos para grabar porque era lo que nos hacía felices. En 2018 comencé a poder vivir haciendo podcast.
Primero, poco a poco, dentro de mi anterior trabajo en Europa Press y desde 2022 de manera independiente con mi propia productora, EOB Productora. Ahora mismo, a día de hoy, a finales de octubre del 2025 o a principios de noviembre de 2025, cuando estéis escuchando esto, produzco podcast para clientes y también, ojo esto, también tengo mis propios proyectos personales que o bien me sirven para mi trabajo, o bien para desahogarme, o bien simplemente para entretenerme. Ojo, lo hago de manera profesional, de manera personal, pero lo que busco es que mi trabajo pues sea sostenible, pero a la vez sigo buscando disfrutar de lo que hago, que por eso hago podcast. Y esto no significa que quiera hacerme millonario, ni que haya perdido la ilusión o la pureza del podcaster original. No, simplemente pues quiero poder dedicarme a esto sin tener que pedir disculpas a nadie por ello, ni permisos a nadie por hacer lo que hago. ¿Por qué? Porque el podcasting es libre. Porque simplemente yo, que no grabo en vídeo, necesito un micrófono y una audiencia que me quiera escuchar. Eso ya me convierte en podcaster. Ni que cobre, ni que deje de cobrar, ni que publique en formato, ni que me grabe en vídeo, ni que... No, grabar podcast significa grabar podcast y publicarlo y que alguien te escuche. Ya está, no hay más historias. No depende de una plataforma, ni de una asociación, ni de unos mínimos, ni de unos máximos. No depende de nada de eso. Y lo mejor de todo esto, ¿sabéis lo que es? Que cada día, cuando yo me paso al otro lado del micrófono, y aquí no me refiero a ponerme a este lado del micrófono para grabar podcast, sino convertirme en oyente, yo sigo disfrutando de los podcasts con total libertad, que es lo que creo que debería ser. Me da igual el origen del creador, el origen del propio podcast, el nicho al que pertenezca el programa, o si pertenece a una empresa súper corporativa que tiene acciones en bolsa y quiere conquistar el mundo o el universo, o si lo hacen 4 chalados desde el salón de la casa de sus padres, porque aquí yo lo que hago es disfrutar. Simplemente le doy al play o al botón de suscribirme a un proyecto y disfruto. Y sigo disfrutando como oyente, como creador y como productor, si tengo la suerte de que alguien me contrata, y por eso estoy harto de todas estas guerras que me cruzo y de las pullas que se lanzan unos y de los desprecios que hacen los otros, y todo eso, sinceramente, como os decía antes y me vuelvo a repetir, todo esto lo veo ridículo. Y esto es un capítulo de desahogo porque cada vez que oigo a alguien que critica al otro porque ha hecho no sé qué, o al que no tiene en cuenta no sé cuánto, o al que estos están allí y los otros están allí, madre mía, que aquí no, que aquí no tiene que haber enemigos, que el único enemigo es conseguir más oyentes y no perder los que tienes. Eso es lo único que debería preocuparnos. Y invitar a otro compañero de micrófono con el que grabes a gusto, sin tener que criticar a otro, o lo que esto he hecho bien, o lo que he hecho mal, o esto sí, o esto no, o a estos hay que quitarles el carnet, o a estos hay que dárselo. Que no. Que esto no va de eso, que esto va de grabar podcast y que la gente te escuche o te vea si es que grabas vídeo. Pero bueno, esto es mi opinión y este ha sido mi desahogo del viernes. En fin, espero vuestros comentarios en las plataformas donde me estéis escuchando o, para mayor comodidad, tanto para vosotros como para mí, en el canal de Telegram del podcast, donde mañana, sábado por la mañana, voy a publicar la encuesta semanal para ver qué episodios os han gustado más esta semana y que de esa forma pues me ayudéis a seguir mejorando este proyecto semana a semana para que yo siga trayendo más podcasting día tras día. Recordad que encontraréis todos los capítulos anteriores en la web oficial del podcast, que es alotroladodelmicrofono.com, y desde allí podéis uniros al canal de Telegram del que os hablaba antes, o uniros también al canal de WhatsApp para no perderos nada, si es que sois usuarios de WhatsApp, a apuntaros a la newsletter de EOB Productora Podcasting por escrito y conocer cómo colaborar o patrocinar este Metapodcast diario. Como cada viernes, que disfrutéis del fin de semana tanto o más de lo que lo voy a hacer yo. Y ahora me despido y regreso como cada día a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.